Muy amados y distinguidos hermanos, la bendita paz de Dios nuestro Señor sea la que abunde de una manera palpable en el corazón de todos y cada uno de vosotros. Tengo la oportunidad, hermanos, de en esta tarde entregar el mensaje de la palabra de Dios. En un mensaje que trataré que sea biográfico y de él surja la enseñanza para todos y cada uno de nosotros. En esta oportunidad que tengo también, me da gusto ver el santuario lleno de las almas que Cristo Jesús, Señor nuestro, ha comprado en el lavacro del agua. Y para un servidor, hermanos, es muy diferente ver el templo cuando todos ustedes están en sus casas, donde no están ustedes, pero en una actividad como esta me siento muy contento de estar en este lugar con todos sus santos, con todo el pueblo del Señor. Por eso, en esta tarde, hermanos, glorifico el nombre de nuestro Padre Celestial. Voy a entregarles, hermanos, el mensaje titulado Antioquía, una iglesia floreciente. Me va a servir en el libro histórico del Nuevo Testamento, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor, primer versículo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Leo también el texto 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Amén. Antioquía, una iglesia floreciente. En las páginas de la historia bíblica encontramos muchas descripciones de las iglesias que mayormente el apóstol San Pablo, por la predicación del Evangelio, fueron organizadas. Recibiendo todos los convertidos no una enseñanza humana, sino más bien el evangelio potente de Jesucristo, Señor nuestro. Referente a esto, San Pablo dijo a una de las iglesias: cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras humanas o de docta sabiduría, sino más bien fui con demostración y potencia de Dios.
que era el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hablar de algo que es floreciente, nos estamos refiriendo a un estado de prosperidad y de buen funcionamiento que se guarda en una época o en un determinado lugar. Cuando se califica esto es floreciente, es porque todo, hermanos, marca un momento esplendoroso. Si hablamos de la iglesia, Antioquía era una iglesia pujante, una iglesia con mucho ánimo, una iglesia con mucha dedicación, con mucho esmero, donde ellos erradicaban aspectos ruinosos, lánguidos. La palabra lánguidos quiere decir de poco ánimo, de poca alegría, de poco interés por las cosas. Antioquía, hermanos, todavía no voy a mencionar alguna descripción de la iglesia. Antioquía, solamente como ciudad, se hallaba situada muy cerca de un río que se llamó Orontes. Este río al pie de una ciudad que se llamaba Silpio. Es decir que Antioquía se hallaba en un territorio muy fértil porque a sus alrededores era costa. Hoy, en este tiempo, Antioquía está enclavada en lo actual que se llama Siria. Antioquía distaba más o menos, hermanos, de aquellos que se reunieron para esperar la promesa de Cristo. Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía aproximadamente, consultando el mapa, aproximadamente 480 kilómetros de distancia. Tan solo 30 kilómetros distaba de Antioquía al Mediterráneo. Es decir que Antioquía, hermanos, antes de que llegara el Evangelio, era una ciudad muy importante. Los hombres que vivían ahí no eran de una sola nacionalidad. Había griegos, gente selecta en conocimiento, había griegos. Existían aquellos que gobernaban en ese entonces, gente de Roma, los romanos. Había también los sirios y finalmente también el linaje de Dios, los judíos. Allí entonces, hermanos, era una ciudad muy importante para que transitaran de un lugar a otro. Había muchas vías terrestres, mucho comercio, había prosperidad en Antioquía. Quiere decir que no solamente en el aspecto económico estaban cómodos, sino que gozaban también de una gran diversidad de conocimientos, tanto filosofía como la línea judía, la ley de Moisés. Este ambiente, hermanos, era el que privaba la ciudad de Antioquía. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que en una ciudad así, una ciudad costera, quien hubiera pensado que allí fuera
a caer en la preciosa simiente del Evangelio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién lo iba a pensar? El rico y el sabio ocuparon sus cosas. El sabio tratando de conocer más y adentrarse o confundirse más. Y el rico en tratar de poseer más. Pero ahí en Antioquía, Jesucristo tuvo propósitos. El dueño de la preciosa simiente conocía hombres y mujeres que habrían de recibir su evangelio genuino y que para la consideración humana se decía: aquí quizás no haya prosperidad en una predicación. Pero dentro de lo que es el ambiente propio de la iglesia, muchas cosas se levantan. Y aquellos que ya habían sido convertidos fueron esparcidos y fueron perseguidos. A esta acción se le llama diáspora. Dígame usted si no persiguieron a Esteban. Esteban, un hombre lleno de Espíritu Santo, lleno de virtud de Dios, tuvo que ser el primer mártir de entregar su vida en aras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos lo vieron cómo fue llevado a la muerte. Me refiero a los cristianos. Y cuando Esteban murió, la Biblia dice que muchos fueron esparcidos. Cuando fueron esparcidos, la Biblia da testimonio de la obra maravillosa del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Alguien pudiera decir: pero ¿por qué tuvo que morir Esteban? ¿Por qué los cristianos tuvieron que ser perseguidos? El Señor tenía razones y motivos, amada iglesia del Cordero. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, a la altura del versículo 19, dice la Escritura. Ahí, hermanos, inicia la narración de la iglesia, o más bien de cómo se sembró la palabra en Antioquía. Todavía no había iglesia, pero esta persecución que se levantó contra los hermanos llevó el Evangelio a Antioquía. Versículo 19. Y los que habían sido esparcidos, ¿cuál era la causa que habían sido esparcidos? ¿Habían deseado ellos cambiar de lugar de residencia? ¿Veían más prosperidad en otras urbes? No, hermanos. Aquellos fueron esparcidos, dice, por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban. Es decir, que los hermanos anduvieron ocultándose en ciudad y en ciudad. Pero en ese trabajo, en ese viaje, en esos traslados, ellos llevaban un cometido. No iban tan solo de viaje, ocultándose. Llevaban una libertad gloriosa en su corazón y que aún las autoridades terrenas no podían sujetar su alma, porque la autoridad que regía la iglesia perseguida era la autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos fueron entonces esparcidos en los días de Esteban, y declara la Biblia que anduvieron errantes. Llegaron a Fenicia y llegaron a Cipro, ciudades célebres, pero también se posesionaron en una ciudad llamada Antioquía. En ese momento en Antioquía dice que aquellos que viajaron, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjese, ahí en Antioquía se dirigían solamente con los judíos.
Versículo 20, y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales como entraron en Antioquía, fíjense ya ahora, no solamente a los judíos se les predicaba, ahora aquellos hombres que llegaron, ciprios y cirenenses, hablaron a los griegos. ¿Qué les hablaron? ¿Cómo era la ciudad de próspera? Anunciaron el evangelio del Señor Jesús. ¿Sí se fija? Anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor era con ellos. ¿Con quiénes? ¿Con los que recibían el evangelio? Sujeto nos marca que el Señor era con aquellos que llevaban la palabra del evangelio, y la mano del Señor era con ellos. Cuando ellos hablaron, dice, creyendo gran número se convirtieron al Señor. Una vez de que existe esta predicación, en Antioquía no lo había, pero esta fama, hermanos, dice la Escritura, esta fama, ¿cuál fama? De que muchos habían recibido el evangelio. Esta fama llegó, dice el versículo 22, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ven por qué más o menos les dije qué distancia había de Antioquía a Jerusalén? ¿Cuánto dijimos? 480 kilómetros. Viajó la noticia desde Antioquía hasta Jerusalén. En Antioquía hay hermanos. En Antioquía se está recibiendo el evangelio. En Antioquía hay judíos, en Antioquía hay griegos, en Antioquía hay romanos, y la palabra del Señor, el evangelio glorioso, está abarcando almas. Hasta allá llegó la noticia de esto que se vivía en Antioquía. ¿Qué sucede en Jerusalén? En Jerusalén llegó esta noticia, dice el versículo 22, y enviaron a un hombre de Dios llamado Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Un hombre de virtud, Bernabé, el cual como llegó y vio la gracia de Dios, fíjese, algo sintió Bernabé en su corazón, como aquellos que tenían otros conocimientos, ahora al oír el evangelio, su corazón sentía grande gozo. Y Bernabé no tiene otra opción más que regocijarse su corazón al ver cómo las almas recibían el evangelio. Y dice, y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Después de esta acción dice que Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y conversaron, dice el versículo 26, y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente, ¿dónde, hermanos? En Antioquía. La Biblia no da cifras de cuántos se convirtieron, pero vean ustedes, hermanos, de no existir nada, la obra del Señor se estableció preciosa en Antioquía. Una iglesia grande, una iglesia que el Señor por la palabra del evangelio fundó y formó, y los hombres de Dios afirmaron a la iglesia de que ellos deberían de permanecer en la fe. Esta es la descripción biográfica de Antioquía. Dentro de esa multitud, hermanos, de gente que había allí en esa iglesia, ahora sí vamos a Hechos 13:1, nuestra base. Dice ahí la Biblia que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, había doctores. No voy a explicar cada uno de ellos. Como leemos, así dice y así se entiende. Había profetas
y había doctores. Estaba Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo también. En ese ambiente de mucha prosperidad, de muchos predicadores, de muchos enseñadores, el Espíritu Santo hacía que la iglesia de Antioquía floreciera, y los hombres de Dios que él había escogido iban a salir para predicar el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, Antioquía era una iglesia donde tenía el cuidado absoluto de Dios y donde el Señor daba a florecer todos los hombres que eran necesarios para que la extensión de su evangelio se publicara en un lugar y en otro lugar hasta lo extremo de ese contorno de la tierra. La iglesia de Antioquía, entonces, hermanos, en ella se describe una iglesia muy activa, una iglesia donde ellos le servían al Señor con mucho temor y con grande fidelidad, donde ellos tenían el ejemplo de sus ministros, donde ellos tenían el conocimiento del Señor y el auxilio de aquellos que les predicaban el Evangelio. Como resultado de esto, hermanos, la iglesia de Antioquía crecía y crecía. La iglesia del Señor entonces se fortalecía y había una grande prosperidad, no solamente para los convertidos, sino para aquellos también que habrían de hacer profesión de fe. Queridos hermanos, la iglesia de Antioquía para nosotros hoy es un ejemplo de esmero, un ejemplo de dedicación, un ejemplo donde habrá de ser manifiesto los frutos de Dios nuestro Señor. Es muy diferente, hermanos, cuando una iglesia batalla para hacer las obras de Dios. Es muy diferente. Es muy distinto cuando una iglesia no valora lo que ha recibido de parte de su Señor. Es muy diferente. Hay estancamiento en la iglesia. Hay poca prosperidad. No vienen las almas al Señor. Pero cuando la iglesia es floreciente, hermanos, no es necesario que alguien recomiende a una iglesia. El Señor da testimonio de esa iglesia, y esa iglesia se mueve bajo el poder y bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. San Pablo el apóstol escribe a los Efesios, capítulo 2 y versículo 10, con respecto a lo que la iglesia debe de hacer, con respecto a lo que la iglesia debe de practicar, y dice así en estos términos el apóstol San Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Fíjense bien, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Estas son las palabras claras del apóstol San Pablo. Es decir, que una vez de que nosotros hemos venido a la gracia del Señor Jesucristo, ahora nosotros hemos sido creados en el linaje espiritual de Dios y han muerto en nosotros los afectos y las concupiscencias y todos los deseos terrenos para encaminarnos, hermanos, en un sendero precioso, para que se manifieste que la iglesia del Cordero es una iglesia floreciente donde hay prosperidad, donde el Espíritu de Dios se mueve y donde el Espíritu del Señor nos guía a toda verdad y a toda justicia. Las obras de Dios no son inventos de nosotros. No es la indicación humana o el decir el pastor o el obispo indicó que estas son las obras que debemos de hacer. No, hermanos. Una iglesia floreciente tiene que manifestar que en su corazón
está el Señor Dios Todopoderoso y que ha sido transformada en espíritu y en cuerpo. Y se va a encaminar por esas obras de Dios. ¿Quién preparó las obras de Dios? ¿El ministerio las preparó? ¿Quién las preparó esas obras? San Pablo está claro en su explicación y dice, las cuales Dios preparó. Es decir, que toda actividad que nosotros hacemos dentro de la gracia del Señor manifiesta que Dios, el Todopoderoso, Él mismo ha establecido ese sistema de vida, ese sistema de cultura espiritual que debe de ser nuestro adorno para que el Señor dé frutos en nosotros y en aquellos que habrán de venir. Qué precioso, hermanos, es cuando nosotros, la iglesia de este tiempo, volteamos nuestra vista a los ejemplos bíblicos y los ejemplos bíblicos se convierten en nosotros una inspiración de Dios para imitar la vida de aquellos que vivieron antes que nosotros en el servicio de Dios. Qué precioso ejemplo también en la iglesia primitiva. Todos de un mismo corazón. ¿No es así, hermanos? Oiga, compartían el pan en las casas. Compartían las oraciones. Compartían la doctrina de los apóstoles. Esto, hermanos, es lo que Dios tiene como posesión para la iglesia. Y la iglesia, viviendo en estos términos, el Señor habrá de manifestar su poder. En lugar de vivir debilitados, en lugar de vivir posesionados en las cosas materiales, la iglesia mira principalmente a su Señor. Y su principal objetivo es servirle en toda la extensión de la palabra. Cuando nosotros entendemos todo esto, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso manifiesta su espíritu en su iglesia. Y miren, nos movemos en unos términos maravillosos, no términos humanos. Sabemos que el Señor mueve a su iglesia. Sabemos que si estamos en esta tarde, en este lugar, es porque el Señor nos ha traído, y sabemos que estando atentos a la palabra del Señor, Él habrá de venir a nuestro corazón y nos capacitará para que seamos sus hijos y que manifestemos que somos una iglesia floreciente. Queridos hermanos, hoy en estos días, los tiempos que nos tocan vivir son tiempos sumamente adversos para la iglesia. Pero tenemos de nuestra parte al Señor. Tenemos de nuestra parte al que nos brinda el auxilio. Tenemos de nuestra parte al que va quitando obstáculos. Tenemos de nuestro lado aquel que cuando nos ve decaídos, cuando nos ve con poco ánimo, Él viene y nos visita en virtud de su Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy es el tiempo de que esta iglesia sea una iglesia floreciente, que le demos frutos al Señor. Uno de los frutos preciosos que podemos entregarle al Señor en un culto es el gozo de nuestra alma. Que cuando nosotros estamos reunidos oyendo la palabra de Dios, nuestra alma siente el gozo perfecto de estar en este lugar y lo valoramos porque el que nos está hablando es Cristo nuestro Señor. Hermanos, seamos una iglesia floreciente, de buen funcionamiento, donde esta época sea de grande prosperidad y de grande crecimiento. Dios os bendiga.